Eres la responsable de estrategia de sostenibilidad en envases para toda Europa de Coca-Cola, con lo cual tienes muchísimas respuestas a todo lo que nos está sucediendo. Al final, la sostenibilidad se ha politizado y eso es un flaco favor para un movimiento que tiende a ser estratégico. ¿Qué narices es el greenwashing? La sostenibilidad es rentabilidad, es pensamiento estratégico, es analizar qué impactos desde un punto de vista ambiental y social generas, cómo los puedes mitigar y cómo puedes generar oportunidades de negocio. Coca-Cola ha sido uno de los grandes impulsores y líderes en la implementación europea del tapón que tenemos actualmente. ¿A quién se le ocurre poner semejante tapón? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast Más que Finanzas con Beca. Ya saben, este podcast en el que intentamos aunar la actualidad financiera, la actualidad de los mercados y la actualidad de las familias para traer a los mejores invitados que nos resuelvan las dudas. Actualmente el mundo está convulso, tenemos gran incertidumbre geopolítica y generalmente cuando las familias tienen miedo lo primero que hacen es mirarse el bolsillo, ver si tienen ahorros y después ver si el Estado es capaz o no de ayudarles. Y ya ven, actualmente el Estado está algo malito, algo endeudado. Y por eso hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a decir qué parte o en qué parte nos pueden ayudar las empresas, porque las empresas tienen una gran responsabilidad actualmente y tienen lo que se llama una sostenibilidad social. Y por eso hemos traído hoy a una gran invitada como es Ana Gascón. Bienvenida, Ana Gascón. Muchas gracias, David, encantada de estar aquí. Muchas gracias a Beca Finance por la invitación. Pues Ana Gascón, aunque la vean aquí, ha sido dificilísimo traerla porque está últimamente muy ocupada. Ana, hasta ayer ha sido presidenta de DIRSE. Exactamente. Y actualmente es presidenta en funciones, con lo cual, bueno, todavía te queda trabajo para sacar dentro de la compañía y DIRSE es aquella institución en la que se reúnen todos los directivos de sostenibilidad empresarial aquí en España, con lo cual no es baladí. Eso es, nosotros desde DIRSE representamos a la profesión. La profesión de todos aquellos que trabajamos en materia de sostenibilidad, ya sean directores, técnicos del departamento, académicos, consultores, ONGs, todos tenemos cabida dentro de DIRSE y lo que pretendemos es darle visibilidad a la profesión, mostrar cómo creamos valor compartido dentro de la empresa y fuera de la empresa y luego dotarles de herramientas muy prácticas, recursos, formación, espacios de networking y por supuesto también que se oiga la voz de la profesión con instrumentos como posicionamientos para mostrar el advocacy que hacemos desde DIRSE. Así que sí, eso es DIRSE en una pequeña descripción. Pues la verdad es que nos va a importar hoy muy mucho qué es lo que nos puedas decir del valor que creáis fuera, porque ya te digo, la cosa está malita, con lo cual necesitamos que fluya esos beneficios que las compañías están obteniendo actualmente. Hacemos un poco de repaso sobre tu trayectoria profesional. Has ayudado a muchas empresas al inicio de tu carrera a optar a esas ayudas en Europa, a optar a ese crecimiento dentro de Europa, dentro de la sostenibilidad. Después has estado como responsable de sostenibilidad, entre otras muchas cosas, del Grupo Popular y acabas en una gran empresa que todo el mundo soñamos con ella y muchas veces nos beneficiamos de ella, como es Coca-Cola. Eres la responsable de estrategia de sostenibilidad en envases para toda Europa de Coca-Cola, con lo cual tienes muchísimas respuestas a todo lo que nos está sucediendo porque seguramente estás en interlocución constante con tus compañeros del resto de Europa. Eso es, yo estoy en el equipo europeo, basada en Madrid, pero en el equipo europeo y me ocupo de envases y de cambio climático. Entonces, bueno, pues puedo ver la realidad de 40 países que son muy diferentes. Nada tiene que ver la realidad de un país nórdico tipo, yo qué sé, Noruega, Islandia, con Albania o con Malta. Todos nosotros en Coca-Cola, en el mundo Coca-Cola, trabajamos con líneas directrices que se nos marcan desde Atlanta, en colaboración y en estrecha unión con nuestros embotelladores. Tenemos 6 embotelladores principales en Europa y avanzamos hacia esa transformación ASG de la que comentabas antes. Vamos a tratar muy mucho la formación. En este podcast lo que intentamos es dar herramientas a la gente que está empezando
para saber dónde formarse, cómo formarse y qué pasos habéis seguido los grandes cracks para poder estar donde estáis. Con lo cual, repasamos también tu formación. Eres licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y, entre otros muchos másters, hiciste uno de responsabilidad en sostenibilidad por el Instituto de Empresa. Eso es, hace ya mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, pero me imagino que como todos los que nos adherimos a este tipo de másters es formación continua, con lo cual... Sí, o sea, si te gusta la sostenibilidad sabes que vas a tener que estar estudiando el resto de tu vida, porque este ámbito de actuación cambia todos los días y encima a nivel normativo tenemos la Unión Europea, los gobiernos nacionales y también los regionales sacando legislación al respecto, con lo cual la formación continua tiene que estar garantizada y luego además eso es lo bueno también de nuestra profesión, que un día no se parece a otro porque estás todo el rato pensando en modelos de innovación para fortalecer la empresa en el medio y en el largo plazo sobre la base de sus impactos ambientales y sociales y esos impactos van cambiando, con lo cual no podrías acometerlos sin una cierta formación continua y técnica además. Cuando se habla de impactos, se habla de impactos internos y impactos externos que las compañías tienen, pero actualmente las compañías están viviendo un impacto externo que les está poniendo en la cuerda floja, y hablo de toda la moda o no moda de sostenibilidad. Yo me hago siempre la misma pregunta y quiero que me la respondas tú, porque yo no tengo ni idea. ¿Por qué se adhiere la sostenibilidad a corrientes ideológicas? Pues eso es muy buena pregunta, porque al final la sostenibilidad se ha politizado y eso es un flaco favor para un movimiento que tiende a ser estratégico. O sea, yo sí te pregunto a ti o a cualquier otra persona que pasa por la calle, al margen de su ideología, si quiere que su empresa prospere, se mantenga en el mercado y tenga un modelo de negocio cada vez más asentado y más fuerte, todo el mundo, piense lo que piense y la ideología que tenga, seguro que me dice que quiere eso. Y eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad es rentabilidad, es pensamiento estratégico, es analizar qué impactos desde un punto de vista ambiental y social generas, cómo los puedes mitigar y cómo puedes generar oportunidades de negocio alrededor de esos impactos. Yo creo que sobre eso todos estaremos de acuerdo en que eso es bueno para el ecosistema empresarial y la politización no ayuda. Probablemente se ha querido determinados movimientos, determinados partidos agarrarse a esas tendencias ideológicas, pero en realidad si entiendes algo de sostenibilidad, sabes que no va de ideologías, va de rentabilidad, de competitividad y de innovación en el entorno empresarial. Después igual hablamos sobre si esta ideología es capaz de cargarse o no todo el movimiento que muchos de vosotros habéis emprendido, pero a la hora de hablar contigo fuera de cámaras, existen varios conceptos que a mí me chocan y a mí me gustaría que los explicaras a todos los que están viendo este podcast. Y es que se puso muy de moda en el último año por penalizaciones legales a ciertas entidades todo lo que es el greenwashing, ¿vale? Y actualmente se está poniendo de moda el greenwashing. ¿Qué narices es el greenwashing? Pues el greenwashing es un poco consecuencia de todo el riesgo que supone comunicar en materia ambiental, social y de gobernanza. Cuando las empresas pensamos que hay más riesgo en comunicar que no comunicar, al margen ya de lo que hagamos y que tengamos a lo mejor buenos desempeños a nivel ambiental y social, pues decidimos callarnos porque el riesgo es mayor. El riesgo de que llegue una entidad del tercer sector, un medio de comunicación, apuntándote con el dedo diciendo estás mintiendo, hace que muchas empresas reculen en esa comunicación y no quieran hacerla, y eso es greenwashing. El greenwashing es un flaco favor para la sostenibilidad también. ¿Por qué? Pues porque al final el consumidor final, tú y yo a lo mejor estamos en contacto con temas de sostenibilidad de manera mínimamente frecuente, ¿no? Yo muy frecuente, ¿no? Pero el consumidor en general, si salimos aquí a la calle y preguntamos ¿qué sabe usted de sostenibilidad? Probablemente no sepan nada. Y de las cosas que sepan son en contacto con las marcas, 4 mensajes que encuentran en un packaging. Y si saben algo de sostenibilidad, seguramente señalarán alguna noticia de La Expansión o de cualquier diario diciendo que han intentado aprovecharse de ello subiendo precios o cualquier cosa. Eso es. Entonces, eso hace que ese contacto con mínimos temas de sostenibilidad se pierda, porque las empresas, vamos a decir, no me merece la pena, ¿no? Porque me acusan de hacer cosas que a lo mejor no estoy haciendo el 100% de las cosas que me están pidiendo a nivel de procedimientos de información, pero es real lo que estoy haciendo, ¿no? Dentro de mi casa puedo demostrar que ese desempeño está siendo positivo. Entonces, el greenwashing
yo creo que lo tenemos que combatir desde las empresas con mayor transparencia en nuestro desempeño y mayor coherencia en nuestra forma de actuar, y que lo que decimos que somos sea al final lo que ponemos en el mercado, ¿no? Que haya una coherencia entre lo que somos y lo que decimos que somos. Entonces, sinceramente yo creo que los procedimientos que se han definido en directivas europeas alrededor del greenwashing hacen que muchas empresas se vayan a frenar en esa comunicación ESG, y eso no es bueno para la ciudadanía en general, que tiende a estar en contacto con estos temas gracias a la información de medios de comunicación a veces, pero de las grandes marcas, ¿no? Entonces podemos perder esa sensibilización y podemos dar la sensación de que los temas en sostenibilidad no avanzan porque dejamos de comunicar. Antes hablábamos de la importancia que ha tenido el mercado de capitales a la hora de desarrollar la sostenibilidad, que hasta que el mercado de capitales no ha puesto el énfasis en, oye, hay que tener una gobernanza, si no tienes la gobernanza o no tienes este impacto, no te voy a dar financiación o no voy a comprar tu equity. También en el mundo financiero, te diré que allá por el 2022 todo el mundo era verde, y ha habido un movimiento atrás, un paso atrás, ¿no? Que ha sido escenificado por las grandes gestoras que a nivel político se han querido desmarcar, no sea que les metieran algún tipo de multa. ¿También es vuestra sensación? ¿Estáis viendo que el mundo financiero está retrotrayéndose un poquito de los pasos que hizo? Puede ser que sea verdad, ¿no? Que lo que estás diciendo, yo creo que se constata un poco con los datos, que por lo menos hay una frenada. Pero por ejemplo, BlackRock se ha salido de protocolos de adhesión voluntaria. Eso no significa que esté cambiando sus políticas de inversión reales. Yo creo que tenemos que hacer una diferenciación entre esas dos cosas. Yo creo que el mercado de capitales seguirá apostando por los valores que tienen un posicionamiento en materia de ESG contundente. ¿Y por qué? Pues porque hay un mejor control del riesgo. Y cuando hay un mejor control del riesgo, las rentabilidades suelen ser más constantes o por lo menos oscilar menos. Es verdad que ahora los mercados están teniendo una situación tan convulsa que ni que seas ESG ni que no lo seas, pero en una situación mínimamente normal eso es lo que suele ocurrir. Y es por eso por lo que el mercado de capitales empezó invirtiendo en valores que tenían una mejor sostenibilidad, porque es una estrategia de negocio que tiene en cuenta estos impactos que decíamos antes y que controla ese riesgo mayor. Y tú y yo sabemos que el mercado de capitales el riesgo pues no le gusta mucho. Una vez pregunté a una conservera, y no tiene mucho que ver, pero lo pongo en contexto, pregunté a una conservera, siendo yo celíaco, por qué no hacía un etiquetado allá por el 2015 más ad hoc para que todos los celíacos pudiéramos saber que este producto era apto. Me decía que su producto era apto, pero que no lo ponían porque la gente entendería que el producto podía saber distinto a lo que sabían los demás y podría hacer que fuera contraproducente para sus ventas. Ahora no, ahora todo el mundo tiene que etiquetarlo, pero ha habido un proceso de educación. ¿Cómo es la educación de importante en el mundo de la sostenibilidad para que todo el mundo valore y compre la marca sostenibilidad? Pues yo creo que esa es una especie de cambio de mentalidad que nos hace falta a todos, ¿no? Ver la sostenibilidad como algo rentable, como algo competitivo, es algo que nos concierne a todos como sociedad, porque lo que no podemos es utilizar los recursos de hoy sin pensar en que mañana las generaciones que vienen tienen que hacerlo. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un riesgo clarísimo de cambio climático y eso nos va a afectar tanto en recursos que vamos a necesitar para seguir produciendo como en temas de salud, en temas de biodiversidad, con lo cual esa nueva manera de mirar el entorno y de saber que no podemos esquilmar nuestros recursos de ahora y que tenemos que mantener una cierta garantía para generaciones futuras, creo que forma parte de la transformación cultural y de conciencia que tenemos que hacer todos en la población. Entonces eso no compete solo a las empresas, por supuesto, hay que hacerlo desde el ámbito educativo, desde los medios de comunicación, desde las entidades del tercer sector, y es lo que nosotros hablamos siempre en sostenibilidad de cambio sistémico. O sea, al final tienes que cambiar el sistema. Cambiar el sistema es que cada uno de los grupos de interés que tienen un rol que jugar en la solución de un determinado problema actúen de la mano y unidos en la misma dirección y con el mismo propósito. Me gusta eso de cambio del sistema. ¿La educación es el principal escollo estructural o existen muchos como es la propia ley o ¿cuál es el mayor escollo estructural que podemos tener? Es que los temas en sostenibilidad son tan difíciles de gestionar porque son multifactoriales, nunca hay una única razón.
Ya. Está la educación, está el ámbito regulatorio, está el hecho de que a las empresas se nos piden más resultados a corto plazo cuando la sostenibilidad, por definición, va a medio y a largo, está el mercado de capitales que quiere retornos inmediatos también, los consejos de administración y los comités de dirección muy presionados por los accionistas. Hay infinidad de factores y lo problemático y lo complicado de gestionar en los ámbitos de sostenibilidad es que tienes que tenerlos todos a la vez en mente y gestionarlos de la mejor manera posible. Y además muchas de las veces los intereses de los diferentes grupos de interés están contrapuestos. Entonces, eso es también lo interesante, ¿no? O sea, que no es fácil gestionarlo y que creo que los que trabajamos en sostenibilidad necesitamos esa mirada estratégica y esa mirada de ponerte empáticamente en los zapatos de mucha gente a la vez para saber cuál es la mejor solución hacia un problema determinado. Ana, tú trabajas en una empresa real. Hemos traído también a gente que ha hecho Venture Philanthropy, filantropía, que invierte en redes de redes. En tu caso, seguramente tendrás algún ejemplo que te ha hecho pensar que querer es poder. ¿Te vendría a la cabeza ese proyecto que te marcó y dijiste, mira, aunque haya mucha burocracia, aunque quede mucho por hacer, este es el proyecto que a mí me está haciendo crecer? Pues, a ver, yo he tenido la suerte de vivir muchos de esos proyectos, la verdad. Yo soy una apasionada de la sostenibilidad interna, ¿no? Me gusta poner orden en las empresas para fijar ese marco de actuación a medio y largo plazo y decir, bueno, pues a partir de ahora creo que estos son nuestros asuntos materiales, tenemos que acometerlos de una manera determinada y esta es mi hoja de ruta. Para mí eso, poner ese orden y esa sensación de ahora ya sé por dónde tenemos que ir avanzando, me parece estupendísimo. Eso lo hice en Popular, lo hice en Coca-Cola antes de mi rol europeo en Coca-Cola España y Coca-Cola Portugal. Y luego dentro de ese marco pues he tenido infinidad de proyectos de estos que dices, ojo, qué suerte poder haber estado en la definición y en la implementación de este proyecto. Mares circulares en Coca-Cola, por ejemplo, uno de ellos que teníamos actuaciones en infinidad de playas, sensibilización a población final sobre la importancia de la recogida, el reciclaje de los residuos, impulsábamos a startups para buscar soluciones de sostenibilidad que pudieran pues, unirse a esa política de residuos que tenía Coca-Cola, o Gira Mujeres y Gira Jóvenes, que son proyectos de empoderamiento de mujeres para hacer emprendimiento focalizado sobre todo en aquellas personas que querían emprender pero no sabían cómo hacerlo, darles una primera formación. Muchas de esas mujeres acababan trabajando en el ámbito rural, también solucionando problemas de despoblación. La verdad es que yo he tenido mucha suerte, yo he tenido proyectos en los que he trabajado y he podido ver con caras y declaraciones finales con los beneficiarios como hay muchas empresas que benefician en su actividad diaria en el entorno en el que impactan. A mí me gustaría incidir sobre lo que estás diciendo, porque muchas de las personas que nos ven piensan que las grandes empresas lo que hacen es llevárselo calentito, pensando mal y pronto. Pero lo que tú dejas constancia es que existe una integración de esas empresas y que existen distintos proyectos, como al principio decía en el podcast, que hacen que cuando alguien lo pase mal, existe una mano amiga y que nos viene bien que existan empresas grandes, estables, que reviertan ese beneficio. Te voy a coger también otra idea. Has hablado de mares circulares. ¿Vale? Mares circulares me imagino que viene en colación de una pregunta que te voy a hacer. El famoso taponcito. Coca-Cola ha sido uno de los grandes impulsores y líderes en la implementación europea del tapón que tenemos actualmente y que ha suscitado tanta controversia. ¿A quién se le ocurre poner semejante tapón? Pues a ver, eso fue una idea de la Comisión Europea. Viene derivada de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que nos decía ya el año pasado, el 4 de julio creo que era la última fecha por la que tenías que adaptar todos los tapones pegados a las botellas, no solamente de los refrescos, por ejemplo Coca-Cola, sino de Tetrabricks, de Tetrabricks de leche, de gazpacho, de vino, de lo que quieras, ¿no? Todo esto inició porque el Parlamento Europeo hizo un estudio de los residuos que se encontraban en los mares y vio que había un porcentaje muy elevado de tapones que se encontraban entre esos residuos y dijeron, bueno, vamos a buscar una solución. Entonces impusieron esa necesidad a la industria, nos dieron un cierto tiempo de implementación
Y ciertamente Coca-Cola fue uno de los primeros actores en empezar a hacer esa implementación. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas líneas que modificar. Pues si no recuerdo mal, eran más de 120 líneas en toda Europa. Entonces eso ha supuesto un esfuerzo de inversión por parte de los embotelladores europeos muy relevante, y luego también comunicación al consumidor final, porque la primera cosa que teníamos que explicar es, oiga, usted nos ha comprado una botella que esté en malas condiciones, simplemente es que ahora el tapón se queda de esta manera, porque recibíamos llamadas al call center diciendo, ¿qué le pasa al tapón de mi botella que ahora no se separa, ¿no? Entonces tuvimos que poner una comunicación ad hoc, lo hicimos en el tapón, luego lo hicimos en la etiqueta, pero luego lo tuvimos que quitar del tapón, porque justamente por la directiva de greenwashing no puedes comunicar nada que obedezca o que ya esté legislado por una legislación de obligado cumplimiento, como si algo fuera una mejora sobre el producto que estás poniendo en el mercado. Entonces, bueno, en definitiva, nosotros efectivamente actuamos de los primeros porque teníamos muchas líneas que modificar, y tenemos países como por ejemplo Reino Unido, que no está obligado por la normativa, que tiene también el tapón adherido a la botella, porque claro, hay procesos de, a lo mejor, de exportación de botellas, y entonces ya para no tener unas adheridas y otras sin adherir, pues ya se adherirían todas. Y ahí Coca-Cola dijimos, bueno, ya que tenemos que acometer este proceso de innovación, hagamos algo más. Entonces conseguimos aligerar también el cuello de la botella y quitar del mercado pues unas cuantas toneladas de plástico. Entonces, a la vez que hacíamos lo de el tapón en la botella, pues hicimos otras cosas también. O sea que estamos desvelando lo que muchos no saben y de los que muchos se quejan, que es Sí. el famoso taponcito. Pero ahí, David, también te tengo que decir que hay muchos fans del tapón adherido a la botella. Sí, O sea, hay gente que no le ha gustado y hay otra gente que dice, ay, me viene fenomenal porque así ya no se me pierde, que es lo típico, que estás en cualquier sitio y el tapón acaba en el suelo. Bueno, pues ahora ya no se me pierde. Bueno, pues tenemos, como todo en la vida, gente que le gusta, gente que no, y poco a poco el consumidor tiende a adaptarse, porque ¿tú te acuerdas cuando las aperturas de las latas se separaban? Sí, sí. Y ahora ya nadie lo toma en cuenta, ¿no? Sí, sí. Pues en algún momento, hace un montón de años, las aperturas de las latas también se separaban. Así Lo que pasa es que los que tenemos una nariz un poco pronunciada lo solemos pasar mal, con lo Te cual entiendo perfectamente. este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñarlo. Sí. Antes has hablado de comunicación al consumidor de ese cambio de tapón. Vosotros en el ecosistema de directivos de sostenibilidad tenéis una fuente de unión o un nicho de unión que es DIRSE. Muchas de las veces se dice que hay modas que se institucionalizan, en este caso la sostenibilidad, y que, bueno, que al final se anquilosan y que, bueno, que DIRSE, ¿qué es DIRSE? DIRSE es la asociación que representa a la profesión de todos los que trabajamos en sostenibilidad. Desde los directores de sostenibilidad, técnicos de sostenibilidad, académicos que centran sus investigaciones en temas ambientales y sociales, ONGs específicas. Hay mucha gente, todos alrededor de del mismo interés, ¿no? Que es la transformación ASG de cualquier tipo de entidad. Nosotros desde DIRSE ofrecemos formación, recursos, fundamentalmente yo creo que esos son dos de los grandes pilares, porque creemos que lo que tenemos que hacer es visibilizar las áreas de sostenibilidad como áreas que generan valor compartido tanto fuera de la empresa como dentro de la empresa. Entonces, para eso el área y el equipo de sostenibilidad necesita recursos, necesita aprender cosas nuevas todos los días, y desde DIRSE detectamos cuáles son esas necesidades y se las ofrecemos a los profesionales. Entonces hacemos fundamentalmente formación y recursos, pero luego además hacemos networking para que toda la profesión se conozca, y luego un pilar que para mí es clave, que es advocacy. Advocacy contempla desde posicionamientos sobre legislación en materia de sostenibilidad, como defensa de determinadas cuestiones, como por ejemplo justamente algo que para nosotros es muy importante, y es que la sostenibilidad acabe estando en los estadios de gobernanza donde creemos que tiene que estar, que es en el CO-1, para que de igual a igual se hable con finanzas, con comercial, con recursos humanos y con el resto de las áreas, y puedan tener esa interlocución para que transversalmente esto se integre como una verdadera estrategia de negocio. Me ha gustado eso, la parte de formación, ¿no?
Si tuvieras que poner nota en esto de la formación, ¿cómo andamos en España? Y también, ¿cómo andamos en España en comparación con nuestros homólogos en Europa? ¿Pero en formación en sostenibilidad? En, ¿O en en sostenibilidad en general? en nivel de conocimiento sobre sostenibilidad, porque te diré personalmente, yo he tenido formación en sostenibilidad, tengo títulos en sostenibilidad, pero del dicho al hecho de ponerte a recopilar información, tratarla, interpretarla, hay un gran trecho. Entonces, ¿cómo estamos? Sí, pues yo te diría que estamos bastante avanzados. O sea, yo creo que podemos estar muy orgullosos. De hecho, DIRSE colabora con EASP, que es la Asociación Europea de Directivos de Sostenibilidad, y nosotros somos bastante punta de lanza ahí y les proponemos muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que podemos estar orgullosos de nuestras áreas de sostenibilidad y de la formación que tienen. ¿Que sea la suficiente? Pues probablemente no, y tenemos que seguir estudiando, formándonos y diseminando todo ese conocimiento. Pero yo creo que en sostenibilidad necesitas dos cosas. Uno, conocimiento muy generalista de cómo implantar una estrategia de sostenibilidad. Yo creo que eso es clave. Ahí estamos pues, los generalistas de sostenibilidad, que luego a veces se tienen que transformar en especialistas. Especialistas en cambio climático, en economía circular, en cadena de suministro responsable, en derechos humanos. Hay diferentes ámbitos de actuación, ¿vale? Pero luego necesitas segurísimos skills, que los llamados soft skills, que te permitan hablar en el mismo lenguaje que el resto de las áreas para demostrarles que tú les estás generando valor tangible e intangible. Que no eres el snob que viene a tocarle las narices. Exactamente, que no eres el de las limitaciones, el de esto no lo puedes hacer porque está en contra de la estrategia de sostenibilidad, o esto es un riesgo respecto al posicionamiento de determinadas entidades del tercer sector y se nos van a tirar encima, o esto no. Al final, yo creo que las conversaciones con otras áreas es, a ver, explícame, o yo te voy a decir cuáles son tus impactos ambientales y sociales, yo te voy a decir qué riesgos puede generar la actividad de tu departamento en el entorno y vamos a transformar esos riesgos en oportunidades de negocio. Si tú llegas con ese tipo de discurso a otra área, dejas de ser el que te limita y empiezas a ser el que construye estratégicamente para que a tu área también le vaya mejor. Y al final tú tienes que dar un paso atrás, como el de sostenibilidad, y dejar que ese área se empodere respecto a los temas de sostenibilidad y se haga protagonista de esa transformación ESG desde su área. Y eso es algo que los de sostenibilidad tenemos que aprender a hacer y yo creo que la formación no es tanto solamente del tema de cumplimiento normativo tan específico, sino transformar y también aprender a transformar las organizaciones desde dentro. Si el número de participantes dentro de DIRSE es igual a la evolución de la sostenibilidad o del impacto o cómo está capilarizándose la sostenibilidad en nuestra economía, ¿cómo dirías que va? ¿Va bien? ¿Estáis ganando cada vez más socios? Sí, sí, estamos ganando cada vez más socios personales, que es lo que a nosotros nos interesa más porque somos una asociación de profesionales. Hemos crecido a un 30% de socios personales respecto al año pasado y socios corporativos, que son los que nos ayudan con su ayuda económica a mantener la actividad de la asociación viva. También creciendo a doble dígito, 27% creo que es. Somos a día de hoy 952 profesionales dentro de DIRSE y esperamos hacer una fiesta estupenda cuando lleguemos a 1000, los invitaremos. Perfecto. Y luego en socios corporativos pues debemos de ser unos 120, una cosa por el estilo, con lo cual también aumentando. Y sí, es cierto que estamos aprovechando un poco la cresta de la ola y que la sostenibilidad está en aumento, está cada día más presente en los consejos de administración, en los comités de dirección y hay cada vez más interés. Y a lo que a nosotros nos interesa es que haya interés por las grandes corporaciones, que ya estamos trabajando en sostenibilidad desde hace un montón de tiempo, pero nuestro gran reto es la pequeña y la mediana. Me has pillado, me has chafado la siguiente pregunta. Ay, te has chafado, vaya, lo siento. Pues que la pequeña y la mediana es clave. Y sacar la sostenibilidad de las grandes, de las grandes ciudades, del Madrid y el Barcelona de turno, es fundamental. Necesitamos llevarla a sitios donde hay empresas muy potentes, con un impacto muy relevante, tanto social como ambiental, que tienen que aprender a hacerlo mejor en lo social y hacerlo mejor en lo ambiental. Y ahí tenemos retos desde
DIRSE, y lo bueno que tiene DIRSE es que en cada una de nuestras comunidades autónomas tenemos una delegación y un representante que puede hacer permear la sostenibilidad en ese ámbito regional. Yo con 20 o 30 empleados me dedico a la chapa y pintura y quiero saber cómo contaminar menos o cómo favorecer que el entorno social de mi pueblo sea mejor. ¿Cómo puede DIRSE ayudarme? Pues probablemente esa persona te tendría que poner en contacto con el delegado de DIRSE y ese delegado le tendría que dar algún punto de referencia. Esas empresas tienen que entender, o sea, primero por qué tienen que hacerlo. Porque a lo mejor tú, como CEO de esa empresa de pinturas, ya tienes una cierta sensibilidad, pero lo bueno es que entienda que si esa persona aprende a utilizar productos que tienen un menor impacto ambiental, tiene a su fuerza de trabajo, a su capital humano tratado de una determinada manera con unas condiciones laborales determinadas y todo eso lo puede documentar, conseguirá entrar en licitaciones de empresas más grandes que harán que le elijan a él y no a un competidor parecido a lo que él esté haciendo. Entonces, tiene que entender que esa parte de integración ASG dentro de su modelo de negocio, por muy pequeñito que sea, va a diferenciarle de manera positiva para llegar a tener otros contratos, acceder a otro tipo de licitaciones, al margen ya del beneficio real que estará generando en su entorno. Y entonces de esa manera no será simplemente un impulso que una mañana de repente se levanta con la sostenibilidad subida de tono y quiere hacerlo, sino que será algo que esté construyendo en el medio plazo para su negocio y podrá implementarlo con resultado real. Vamos de cara ya de lleno, nos hemos puesto ya en harina en las empresas. La inflación, dicen que se ha llevado por delante a un presidente de un gobierno en las últimas elecciones norteamericanas y la inflación también se puede llevar por delante a un CEO si no es capaz de vender bien su producto. Generalmente la sostenibilidad viene asociada a una colecta de datos, a un análisis, a un expertise. ¿La sostenibilidad es inflacionista? A ver, la sostenibilidad va a necesitar inversiones, no podemos ocultar esa parte. Va a necesitar inversiones, va a necesitar que inviertas o que compres materia prima que a lo mejor va a ser más cara, yo qué sé, plástico reciclado o ingredientes agrícolas que tienen determinados criterios en su cultivo o en su utilización del agua van a ser más caros que el resto, ¿no? Pero desde sostenibilidad lo que tenemos que hacer es ayudar a entender el retorno de esa inversión. El retorno de esa inversión que va desde la entrada en el mercado de capitales, que si no, no entrarían, mejores condiciones de financiación, porque todas las entidades financieras tienen sus propios objetivos de sostenibilidad, con lo cual estarán más proclives en identificar a aquellos que quieran o que tengan ese tipo de características para prestarles dinero en mejores condiciones, entradas en nuevos mercados, el consumidor final cada día está más sensibilizado, vas a formar parte de una cadena de valor de otras empresas que te pidan esos criterios. Nosotros en conversaciones comerciales, Coca-Cola, la sostenibilidad es la pregunta número 3. O sea, además de precio, tal, comercial, lo que siempre ocurre, la sostenibilidad. ¿La 1 es la fórmula o...? Bueno, en ocasiones seguro que sí, pero a lo que voy es que esto ha dejado de ser una cosa simplemente para hablar con stakeholders o opinión pública informada, sino que en conversaciones comerciales del día a día con la gran distribución se cuela la sostenibilidad. ¿Qué estáis haciendo? Porque claro, la distribución también tiene sus compromisos de cero carbono, de net zero, y entonces al final necesitan ver que su cadena de aprovisionamiento pues, puede ser lo menos gravosa desde ese punto de vista también. Entonces nos piden cuentas de, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro proceso de descarbonización? Está bien que me digas que hay gente que en una parte de la cadena os pregunta por este tipo de cosas y esa gente me imagino que está más cerca del consumidor final. Esa gente que está al lado del consumidor final, ¿qué os dice respecto a la valoración que tiene la sostenibilidad del consumo? ¿Algo has tratado ya? Sí, es verdad que a lo mejor no es la primera palanca el consumidor final, porque el consumidor final lo que sabemos, bueno, ciertamente hay un 30%, dependiendo del país, ¿no? Hay algunos países que ya tienen un 30% de lo que nosotros llamamos ecoactivos,
que son consumidores que te dejan de comprar si tu producto tiene determinadas características, como por ejemplo que vaya envasado en plástico. Imagínate el impacto que puede generar pues, en empresas como nosotros, que tenemos que reinventar nuestra manera de poner nuestros productos en el mercado, ¿no? Pero no solo en nuestra empresa. Si tú piensas ahora mismo en un lineal de comida, de alimentación, desde pizzas hasta embutidos, hasta fruta, todo lo que te puedas imaginar lleva plástico, con lo cual imagínate si un 30% de la población de aquí al 2030 no te elige por esas características. Eso va a suponer una reinvención de la manera en que pongamos en el mercado muchos de nuestros productos y servicios y una forma muy diferente de consumir. Entonces, a día de hoy hay una cierta diferencia entre lo que dice el consumidor y luego al final lo que hace. Pero las empresas tenemos que verle ya las orejas al lobo a este tema. Y sabemos que poco a poco vamos a tener que estar virando hacia nuevas formas de consumo que estén más asociadas a el consumo a granel, el dispensado, el llevar tu propio envase y llenarlo con el producto que quieras en un momento determinado. Poco a poco eso va a formar parte de los retos que tenemos las empresas, pero también del consumidor, porque es otra manera de consumir radicalmente diferente, ¿no? Pero sí, eso va a aumentar, más bien a reducir el problema que tenemos en residuos, ¿no? Y creo que eso es relevante para todos. El consumidor a día de hoy no está absolutamente concienciado y te deja de elegir probablemente muchos lineales, y el precio sigue siendo clave a la hora de elegir un producto, pero poco a poco las empresas tenemos que entender que esto es una tendencia que en poco tiempo la veremos mucho más implantada, sobre todo en países europeos donde la conciencia ambiental es mucho más alta respecto a otras zonas geográficas del mundo. Con eso tocamos la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Es Europa la que está liderando a nivel mundial la sostenibilidad o hay otros países que más o menos se asemejan a nosotros? Hay otros países que también están avanzando de manera rápida. Europa sin duda está legislando muy contundentemente. ¿Por qué? Pues porque la anterior comisión hizo una declaración muy valiente. Queremos ser neutros en carbono en el 2050. Es que sin legislar eso es imposible, porque necesitas acelerar los procesos de descarbonización de todas las industrias. Entonces sí, nosotros tenemos un compromiso muy importante como área geográfica, pero claro, somos 27 países, ¿no? UK hay veces que se nos unen algunas cosas, otras veces que no, pero 27 países. Eso es mucho más pequeño que a lo mejor, por ejemplo, yo me ocupo de 40 dentro de Europa. Entonces, ¿cómo están reaccionando el resto de los países que están en Europa? O sea, es que a veces tenemos la sensación de que Unión Europea igual Europa y no lo es. Entonces, ¿estamos avanzando de manera mucho más rápida que el resto de las geografías? Sí, pero hay otras que te pueden sorprender, como por ejemplo China, que está invirtiendo de manera muy contundente en energías renovables, porque para ellos es un tema de geopolítica. No tienen combustibles fósiles y además de generar un impacto positivo en el entorno, dicen, lo que sí que tengo es un montón de superficie y la posibilidad de poner un montón de placas solares, luego voy a hacerlo, y ya se está viendo que el consumo de petróleo a nivel mundial está decayendo gracias al descenso de la demanda de China. Entonces, China, Japón, Costa Rica tiene compromisos de neutralidad en carbono en el 2040, en LATAM se está avanzando de manera muy relevante, gestión de residuos, por ejemplo, van a tener un DRS en Uruguay dentro de nada. En fin, un DRS es un sistema de devolución y retorno de los envases que, por ejemplo, nosotros ponemos en el mercado, de botellas de plástico o de latas, que tiene un incentivo para el consumidor, y eso, por ejemplo, nosotros todavía no lo tenemos, pero en Uruguay al año que viene ya lo tendrán en marcha. Que sería recolectar todo lo que supuestamente reciclarían en el contenedor, y nosotros lo cogemos, lo llevamos a un sitio en el que nos pagan por eso, ¿no? Exactamente, es eso. Lo que hacíamos... Bueno, yo por lo menos sí que lo hacía, tú eres mucho más joven que yo, pero yo sí que lo hacía de pequeña, y lo bajaba a la bodega de enfrente de mi casa y el bodeguero me daba un dinerillo que yo subía a mi casa. Pues es lo mismo, pero con una máquina. Pues tenemos más o menos la misma edad, porque eso yo lo he hecho. Una de las cosas que se suele decir, y vuelvo al ejemplo de la chapa y pintura, es que la sostenibilidad y la rentabilidad económica están reñidas. Hemos tenido algunos casos pasados dentro de este podcast que han dicho que no, que existe la capacidad en distintos escalones de
pues tener la misma rentabilidad teniendo impactos en sostenibilidad, y hay veces que tienes que quitar algo de rentabilidad para tener impacto en sostenibilidad. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo creo que en las empresas tenemos que entender que hay otra manera de hacer las cosas y que la rentabilidad inmediata y a doble dígito es imposible darla de manera continuada todos los años. Entonces, hay veces que necesitamos invertir, y invertir con vistas a optimización de procesos, a eficiencias energéticas, a, yo qué sé, utilizar otro tipo de materias primas, a dejar de globalizar nuestras cadenas de suministro y aprovisionarnos más en lo local. Todo eso supone inversiones, pero esas inversiones hay que rentabilizarlas. Al final, sostenibilidad no puede ser una carga financiera que nunca tenga un retorno, y las cosas que acometemos en sostenibilidad tienen que tener un retorno. De lo contrario, te pueden dejar hacer 1 o 2 proyectos, pero al tercero no te lo aprueban. Porque es que esto no nos olvidemos, se hace desde las empresas que decimos, yo creo que lo has comentado tú antes, ¿no? Las empresas tienen interés en generar valor compartido en lo ambiental y en lo social. Sí, pero tienen interés en tener una rentabilidad financiera. Es que sin resultados económicos no se puede seguir operando. Lo que pasa es que esos resultados económicos ya no se pueden conseguir a costa de cualquier cosa. Entonces, ahora hay que fijarse mucho también en el cómo, no en el qué voy a hacer y qué voy a conseguir, sino en cómo lo voy a hacer. Y ese cómo lo voy a hacer es ese cambio de mentalidad que necesitamos implantar en las empresas para saber que no todo nos vale, que a lo mejor vamos a dejar 1 o 2 puntos de rentabilidad en un año, pero que a largo y a medio plazo, desde luego, va a tener una rentabilidad mayor. Es lo que comentábamos antes del retorno de la inversión. Tenemos que empezar a hablar ese lenguaje, que es el único que verdaderamente entiende un consejo de administración y un comité de dirección, para que te den la confianza de seguir apostando por esa transformación a ESG. De hecho, el otro día teníamos aquí con nosotros en el podcast a un directivo que apostaba sí o sí por el automóvil eléctrico, y lo que nos ponía es un claro ejemplo de lo que tú estás diciendo. Nos decía que ellos con un año vista ya estaban vendiendo aquel coche que iba a ser eléctrico, ¿sabes? Intentar que la inversión de ahora sea rentabilidad a futuro, ¿no? Lo explicas perfectamente. Vamos ya con la parte más personal. Siempre dentro de las empresas tenemos a los departamentos amigos y a los departamentos no enemigos, pero menos favoritos. Sí. Generalmente se suele decir que, bueno, auditoría interna, tal. Me imagino que el departamento de sostenibilidad es no sé si el patito feo o no, pero ¿cómo lo calificarías tú? No, a ver, nosotros nos tenemos que llevar bien con todos, porque tenemos que convencerles que tienen que probablemente empezar a operar de otra manera. Yo creo que el gran truco de los de sostenibilidad es explicar el porqué de las cosas. Y cuando a alguien le explicas el propósito de por qué le pides que ahora a sus proveedores le pida determinados criterios para luego medirlo, y le explicas el gran, el gran reto que tenemos por delante, y se lo explicas desde un punto de vista de marco global, y no solamente, oye, pídele este dato y me lo pasas. Cuando entienden bien el porqué, son mucho más proclives a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es nuestra gran baza. Explícale el porqué a cada una de las áreas, de por qué tienen que contribuir a esa transformación, cómo lo pueden hacer y cómo esas cosas que para ellos les pueden parecer un poco farragosas están contribuyendo a un dibujo mucho mayor de su empresa, y estarán mucho más proclives a hacerlos. Y nosotros no podemos permitirnos ser ni el patito feo ni el que está enfrentado con ningún área, porque necesitamos que todas se sumen al carro. El de sostenibilidad no es el que hace la estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad se hace en la empresa, en cada uno de los departamentos. Entonces tienes que explicar a cada uno de ellos cuáles son los beneficios dentro de su área de implantar esa transformación. Me imagino que teniendo 40 países a tu cargo tendrás todo tipo de personas, pero ¿podrías dar un perfil de la gente que está dentro de tus departamentos? Porque, no sé, me lo imagino como súper sonriente, hola, muy buenas, soy el que te va a solucionar la vida para que me des los datos. ¿Cómo tiene que ser el perfil de la gente que está en tu departamento? Sí, a ver, nosotros la verdad es que tenemos una manera de trabajar muy descentralizada, y en cada una de los países tenemos un representante de lo que nosotros llamamos Public Affairs, Communication and Sustainability, que es nuestro punto de contacto habitual, ¿no?
Bueno, pues trabajamos con ellos, que esa persona se habla además con el embotellador, que tiene una persona con el mismo rol, e intentamos alinear las estrategias con ellos, yo en materia de envases y cambio climático solamente, ¿no? El perfil de esa persona es muy variopinta, porque piensa que tiene que tratar desde comunicación hasta relaciones públicas, relaciones institucionales, asuntos públicos, public affairs, o sea, tiene que tratar millones de cosas. Entonces, no es un puro de sostenibilidad, pero una persona de sostenibilidad necesariamente tiene que creer que las cosas se pueden cambiar. O sea, yo creo que eso tiene que estar intrínseco en la mentalidad de alguien que trabaja en sostenibilidad. Tiene que pensar en fórmulas innovadoras. Lo que antes, lo típico de una empresa, es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues llega el de sostenibilidad y dice, ¿y si lo hacemos de esta otra manera? No porque se le haya ocurrido, sino porque a lo mejor lo ha visto en una buena práctica de una empresa que es competidora tuya, o de repente se le ha ocurrido porque lo ha visto en un podcast, pues a lo mejor de Beca Finance, por millones de cosas, ¿no? Pero tiene que entender que ese modus operandi normal lo tienes que retar. Y luego tiene que ser un perfil valiente, porque hay muchas veces que lo que tú dices, hay determinados departamentos que dicen, bueno, pues mira, esto nos lo vamos a saltar a la torera y total, si nadie se va a dar cuenta. No, tienes que llegar tú y decir, no, esto no se hace. O este tipo de comunicación no podemos hacerla porque no tenemos las credenciales y llevamos trabajando en materia ambiental poco tiempo y no podemos lanzar una comunicación que tenga que ver con esto. O sea, tiene que ser una mezcla de ese perfil. Y tiene que ser un poco tequi, porque en un mundo en el que tenemos inteligencia artificial, digitalización, en la que vosotros tenéis miles de datos y miles de cosas que tener en cuenta a la hora de valorar, la tecnología es un Pues un poco tequi tiene que ser, sí, porque al final yo creo que la tecnología va de la mano de la sostenibilidad y además hemos tenido suerte porque ha avanzado en paralelo. Al final, tú lo has dicho, o sea, yo siempre digo que el de sostenibilidad es un poco ratón de biblioteca, pero más que ratón de biblioteca, ratón de Excel. O sea, porque al final necesitas estar gestionando hojas Excel. Bueno, yo empecé gestionando hojas Excel y ahora afortunadamente tenemos soluciones ad hoc basadas en soluciones web que, bueno, nada tienen que ver con los primeros Excel que empezamos a trabajar en temas de sostenibilidad. Pero vamos, tranquilamente un responsable de sostenibilidad puede tener 2.000 indicadores, pero 2.000 no en plan, y 2.000 no, 2.000 o 2.000 y pico. Lo que pasa es que luego a nivel informe de sostenibilidad se publican muchísimos menos y hay otros que te sirven solamente para ver si esa hoja de ruta está alineada con lo que tú estás esperando a medio y largo plazo. Entonces, o para incluso control de la propia gestión de un determinado tema, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Popular, que controlábamos el consumo energético de todas las sucursales en mi hoja de sostenibilidad. Lo hacíamos fundamentalmente porque de repente veíamos picos estacionales y veíamos que era gente que se había dejado el aire acondicionado encendido. Se habían ido a comer y dejaban el aire acondicionado en la sucursal porque volvían por la tarde. Bueno, pues a esas sucursales teníamos un procedimiento de cuando esto supera tal consumo por metro cuadrado, se le llama a la sucursal. No, pues sí, es que claro. Y luego también teníamos en cuenta que si estabas en el sur de España o estabas en Galicia. Entonces, con determinados protocolos conseguíamos reducir, por ejemplo, el consumo energético. Sí, el consumo energético del que puedes prescindir perfectísimamente, porque dejarte el aire acondicionado y irte a comer no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso hace como que ese control permee también la mentalidad de los empleados y que sepan que eso se está controlando, que tienen que dejar de hacerlo y que ese empleado también sea más consciente de ese impacto ambiental absurdo, ¿no? Entonces sí, ya te digo que la tecnología siempre ha sido nuestra aliada en control de KPIs, pero es que ahora podemos utilizarla para hacer modelos predictivos en cambio climático, en utilización de materia prima, en necesidades de financiación futuras. Entonces, bueno, pues nos ha venido perfectamente bien. Y luego en narrativas, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial nos ayuda también mucho a construir o a decir, oye, esto me gustaría explicarlo de otra manera, pero tengo a lo mejor materiales de formación, millones de cosas que repasar, los meto todos en inteligencia artificial y te vienen destacando esto, aquí lo estás explicando así, 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 lo podrías explicar de otra manera. Entonces, nuestra gran aliada, la tecnología, y estamos encantados de poder utilizarla, sí, sí. He explicado antes en tu biografía que eres licenciada en Ciencias Políticas.
Y me gustaría si pudieras dar algunos tips a la gente que nos está viendo, que quiere estar en tu posición en un futuro, que está ahora saliendo de la universidad o a punto de meterse en la universidad, ¿qué recomendaciones e información les harías para que fueran mucho más rápido de lo que tú fuiste? Pues mira, yo creo que ciencias políticas te prepara muy bien. Es verdad que cuando esto fue, vamos, una coincidencia total, porque a mí me encantaba el temario de ciencias políticas, por eso decidí hacerlo, pero no existía la sostenibilidad cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas. Pero es que resulta que es una de las carreras universitarias que mejor te prepara para entender el entorno desde un punto de vista político, de gobernanza, de sistema económico, sociológico, psicológico, ideológico. Entonces, al final, todo eso es lo que se maneja en sostenibilidad, ¿no? Entonces, ciencias políticas te prepara muy bien. Pero mira, yo ya, al margen de lo que hayas estudiado en la universidad, que yo ahí tengo un enfoque un poco anglosajón y me parece un poco lo de menos, porque yo tengo compañeros que son buenísimos y son desde licenciados en filosofía hasta licenciados en ciencias ambientales, químicos, físicos, de derecho, de económicas. O sea, yo lo que creo es que tiene que tener la persona que quiera dedicarse a esto una visión de la realidad, lo que decíamos antes, sistémica. Tiene que darse cuenta de que no va a ser algo que se vaya a solucionar porque vamos a sacar una legislación o porque la empresa va a cambiar o porque el consumidor va a modificar comportamientos. No. O sea, tienes que tener en cuenta una visión estratégica de los problemas, de cómo acometerlos de manera holística y ya te digo que el cambio tiene que ser sistémico en prácticamente todo lo que hacemos en sostenibilidad. Luego, evidentemente, vas a necesitar formación técnica, formación transversal, un MBA en temas de sostenibilidad nunca falta, vamos a necesitar generalistas, especialistas y técnicos en reporting en la inmediatez más absoluta, porque es verdad que la directiva, la CSRD, ha frenado un poco la necesidad de reportar de determinadas empresas, pero se ha pospuesto 2 años, no ha desaparecido y va a seguir ahí. Y va a seguir siendo diferenciadora cuando te presentes ante un inversor que pueda llegar a tener en cuenta los temas ESG, ¿no? Que es lo que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? O por lo menos resaltar en este tipo de conversaciones, que decimos, no, la sostenibilidad al final, al consumidor final le da un poco igual, ya, pero es que el consumidor final es uno de los grupos de interés. Hay otros muchísimos con los que tienen que estar informados de lo que tú haces. Y muchas veces pensamos demasiado en términos de las memorias o los informes de sostenibilidad. ¿A quién le interesan? Pues le interesa a mucha gente, que no es un consumidor final, pero a muchísimas personas que quieren invertir en tu empresa, trabajar para tu empresa, que tu empresa esté dentro de su cadena de valor. A todos esos les interesa, con lo cual un técnico de reporting ESG encontrará trabajo segurísimo en los próximos, pues yo qué sé, 5 o 10 años. Pues nada, el que nos esté viendo ya sabe ponerse las pilas porque es un sector en el que se demanda, así como lamentablemente hay otros sectores que están desapareciendo. Sí. En este tenemos gran demanda. Te he pedido consejo en formación, pero seguramente alguien cuando eras pequeña o cuando estás en la universidad o recientemente te dio un consejo que has podido implementar. Aquí en el podcast todos se mojan y todos nos dan uno y hay algunos en los que no habíamos caído nunca y seguramente tú traes uno de ellos. Pues, a ver, habría muchos, ¿no? Porque he tenido la suerte de trabajar con gente muy inspiradora en mi entorno, pero mira, te voy a decir uno de mi jefe actual, que no me va a escuchar porque no entiende español, es belga y no entiende español, pero él siempre nos dice que el optimismo es una obligación moral. Y yo creo que en sostenibilidad es así. O sea, nosotros tenemos que tener la sensación de que podemos cambiar las cosas, porque desde pues el pesimismo, desde esa visión de el problema me supera, no vamos a conseguir nada. Con lo cual, me quedo con ese. Con el optimismo, ¿no? El optimismo. Pues yo lo suscribo porque aquí dentro del podcast, hablando de sostenibilidad muchas de las veces, lo que se ha resaltado es el hecho de si reina el pesimismo en sostenibilidad,
al final acabamos haciendo una bola cada vez más grande y efectivamente llegando a la conclusión de que nada es posible, porque si todos sumamos en negativo, nada positivo va a suceder. Y es que es complicado, porque al final las noticias que te vienen de fuera son aterradoras. Inundaciones, incendios por todos lados, la temperatura del planeta superando el 1,5 ya desde el año pasado, el cambio climático por todos sitios y lo estamos viendo de manera más tangible. Entonces dices, ¿y yo qué estoy haciendo con este trocito pequeño de mi trabajo, ¿no? Entonces creo que tenemos que superar ese espacio de me quedo anclada en las cosas no se pueden cambiar y darle un empujón a ese optimismo. Y yo ayer, como tú decías, vengo de una asamblea general de socios de DIRSE, donde lo que se respiraba en el ambiente era eso. Podemos cambiar las cosas, tenemos que mantener el timón de la sostenibilidad fuerte. Estamos pasando momentos de turbulencias, pero sabemos cuál es la dirección de avance, sabemos perfectamente qué hoja de ruta tenemos que seguir y vamos a seguir todos juntos generando comunidad y haciendo que esa transformación ASG en el ámbito empresarial sea una realidad. Pues es una pena, pero se nos va acabando el tiempo. Ana, voy a hacer un poco de resumen, a ver si me acuerdo un poco de todo, y después sí que me gustaría que nos dejases con un breve comentario respecto a una esperanza o un mensaje que lanzar a los demás. Acabas de hablar de optimismo y empezábamos el podcast hablando de pesimismo, tal y como está la situación actual económica, con lo cual nos quedamos con la idea de que tenemos que ser optimistas porque hay empresas que piensan por nosotros y piensan en proyectos que nos han de dar rentabilidad para nuestras carteras porque esas compañías van a valer más, nos van a dar rentabilidad social porque están involucradas en muchos proyectos. Hemos hablado también de aquellas asociaciones que se unen para intentar divulgar y hacer más fácil que todos podamos llegar a esa sostenibilidad. Me ha gustado mucho el hecho de que también queráis enfocaros a la realidad española, que es que está llena de pymes, con lo cual para nosotros es importantísimo que vosotros divulguéis la sostenibilidad en pymes. Hemos visto que no está reñida la rentabilidad con la sostenibilidad, es más, a largo plazo deberían de estar más que unidas y la sostenibilidad da rentabilidad. Hemos hablado también de pinceladas respecto a proyectos, hemos hablado sobre formación, hemos hablado sobre un futuro súper positivo para todos aquellos que se quieran dedicar al mundo de la sostenibilidad, que pueden hacer de cualquier carrera siempre y cuando sean optimistas y tengan una visión un poco techy. Y también hemos hablado de Ana, de sus consejos actuales y de su vida. A mí me ha resultado todo un lujo poder estar contigo, Ana. Y sí que me gustaría es que acabáramos el podcast con que nos lances una idea, un deseo, un proyecto futuro que te ilusione actualmente y que nos pueda ilusionar a los demás. Pues no sé, habría muchos, ¿no? Pero a mí me gustaría que al final permease en todo el sector empresarial que la sostenibilidad no es una moda, no ya que ha llegado para quedarse, sino ha llegado para hacer de las empresas agentes más competitivos, agentes más rentables y para generar valor compartido en el entorno. Y yo creo que si esa mentalidad, y yo he contribuido desde DIRSE a que eso haya, bueno, pues se haya expandido un poco más entre las empresas socias y no socias de DIRSE, pues ya me doy por satisfecha, la verdad. Un placer, Ana, tenerte. Igualmente. Pues espero que todos ustedes no se hayan quedado con los chascarrillos, que suelen ser de dónde viene el tapón, qué es el greenwashing. Lo que nos interesa es que sepan más sobre sostenibilidad, que sepan más sobre cómo está esto impactando y que quiten ese pesimismo que actualmente tenemos todos en nuestra cabeza, porque los grandes gerifantes geopolíticos están dándonos bastantes quebraderos de cabeza. Esperamos que les haya gustado y lo que hacemos es citarles al próximo podcast de este podcast Más que Finanzas para traerles más ideas y más noticias que seguramente les gustarán. Un saludo.